Avanzamos con más noticias aquí en Proeconomía, en momento de saludar al viceministro Oscar Orué para conversar justamente sobre las recaudaciones que, de acuerdo a los últimos reportes, demostraron una notoria recuperación. ¿Cómo está, viceministro? Buenos días. Buenos días, Edgar. Buenos días para toda la teleaudiencia. Un placer saludarte. Quisiéramos tener detalles en materia de recaudación, cómo estamos actualmente y cuál es la proyección a partir de esto, de cara también a lo que se esperaba y a lo que esperaban justamente en torno a lo que estamos viviendo actualmente. Bueno, el mes de agosto tuvimos una recuperación importante de 18%, haciendo siempre la comparación con agosto 2019. En este mes de septiembre estamos también llegando a una recaudación bastante importante. Llegamos a más de 1.6 billones, estamos ya orillando los 1.7 billones. Realmente haciendo una comparación con el 2019, en abril de 2019 se llegó a 1.6 y bueno, ahora pasamos ese monto, es importante esto. No obstante, seguimos en un déficit a consecuencia de la pandemia. Se redujo ese déficit del 11%, ahora estamos reduciendo al 7%, entre el 7 y el 8%. En términos en dólares, estamos hablando de que la brecha sigue siendo de por lo menos 150 millones de dólares menos de recaudación en total desde enero a septiembre. Pero lo bueno, lo importante es que la economía se está recuperando paulatinamente. Hay sectores que están teniendo mayor venta. No obstante, sabemos que sectores en particular siguen con una situación bastante complicada, pero con las medidas que ya tempranamente, desde el punto de vista económico, implementamos, creo que tuvo su resultado. Es por ello que hoy estamos hablando de que el país va a decrecer mucho menos de lo que se había esperado. Muchos especialistas económicos hablan de esto, entonces creo que el trabajo que hicimos desde el gobierno por lo menos está teniendo un impacto bastante positivo, más allá de la situación pandémica y más allá de el nivel de contagios también. Estamos hablando de que por lo menos en el IVA tenemos un recupero o un aumento del 8% en este mes de septiembre. Cuando hablamos del IVA estamos hablando del consumo. Entonces, estamos viendo números interesantes y números auspiciosos para considerar desde el punto de vista económico. Hablabas de la incidencia positiva del IVA, también recordamos lo del IDU, que es importante también esto. ¿Y cuáles son los sectores que muestran mayor dinamismo en materia económica y que contribuyen también a la recuperación? Recién lo manifestaste, realmente el IU también tiene un efecto bastante recaudador. Hay que tener en cuenta que nosotros teníamos una expectativa de 400 mil millones de guaraníes recaudados o para recaudar en el IDU. Sin embargo, hoy estamos llegando casi ya a los 750 mil millones de guaraníes de recaudación de lo que es el IDU, el impuesto a los dividendos y utilidades. Estamos viendo que muchas empresas, muchos socios, dueños y accionistas de empresas están aprovechando la tasa especial del 5% este año para ganancias acumuladas. O sea, hoy muchas empresas están distribuyendo utilidades de ejercicios acumulados, no solamente el 2019, sino también de ejercicios acumulados y aprovechando esta tasa efectiva del 5% para residentes y del 10% para no residentes. Y eso tiene un efecto también bastante recaudador. Y hay que recordar que el IDU a partir del año que viene para residentes es del 8% y para no residentes es del 15%. Entonces, muchos están aprovechando de esta situación y por el otro lado el IVA, que también como mencioné, tiene un efecto también de recuperación bastante importante. Entonces, esos dos impuestos son los que más tienen un efecto positivo en este mes de septiembre y que en realidad hace que se acorte esa brecha, esa diferencia negativa que empezamos en el mes de marzo, ya abril y mayo, los meses más complicados. Y bueno, hoy septiembre estamos ya mucho mejor y sobre todo una mirada positiva a una recuperación más rápida de lo que nosotros estábamos esperando. Sin dudas, se acorta la brecha en materia de recaudación, hablando de las pérdidas que se han registrado a partir del mes de marzo.
En los sectores, nos decías también que se observa mayor dinamismo. ¿Cuáles son los sectores? Y también podría tener cierta incidencia en la apertura gradual de las fronteras, y sabemos también que persiste la incertidumbre por lo que mencionabas, este distanciamiento social que todavía se mantiene al margen también del comportamiento de la ciudadanía, encabezado principalmente por el Ministerio de Salud, que bueno, de cierta manera también nosotros estamos siempre atentos a cómo evolucionan los mercados en la región también, pero aquí internamente, ¿cómo estamos en este sentido? Y podría tener un impacto también en la apertura gradual de las fronteras. Sin duda, vamos a tener un impacto positivo. La apertura de las fronteras, eso ya está coordinado desde el punto de vista sanitario con el Brasil. Estuvimos haciendo un trabajo muy fuerte desde el gobierno, con el gobierno paraguayo, con la Cancillería y con los técnicos de Brasil. Y entiendo que eso ya está a consideración de ambos presidentes para que se pueda abrir nuevamente la frontera y que tenga a 20 o 30 kilómetros va a tener un cordón sanitario donde va a haber un control más exhaustivo. Eso también va a permitir que se pueda hacer las transacciones económicas, especialmente para los que cruzan normalmente la frontera y que viven de eso, ¿verdad? Por eso es que eso también va a dar no solamente un efecto recaudatorio, sino principalmente va a dar un efecto de mejoramiento de la economía, principalmente en las zonas fronterizas. Hay que recordar, Edgar, que nosotros en esta pandemia se establecieron muchas medidas tributarias para mitigar el impacto. Hay que recordar que se redujo el IVA para ciertos sectores, se redujo el impuesto selectivo al consumo para lo que es electrónica, lo que son celulares, también bebidas alcohólicas, whisky y vinos, una reducción del 11 al 7% y del 50% para electrónica y celulares. Eso también está ayudando a todo este sector fronterizo para que tenga un impacto positivo en las ventas. Entonces, vamos a seguir trabajando. También el régimen de depósito aduanero especial también está vigente. Así es que vamos a seguir trabajando con el sector privado a los efectos de que todas estas medidas que ya implementamos sigan siendo efectivas y sobre todo ayuden a tener este impacto que en realidad fue positivo porque se trabajó. Por más de que siempre hay una crítica y también sabemos que no se va a solucionar o no se iba a solucionar hasta que no se abra el puente, mitigó bastante ese impacto. ¿Esta brecha en qué impacta? En las necesidades que tienen en el gobierno en materia de poder cubrir todas las exigencias y las necesidades, valga la redundancia. ¿Se comprometen algunos sectores con esta brecha en materia de recaudación o esto está completamente cubierto? No, no, hay que tener en cuenta que lo que nosotros acá es, lo que siempre quisimos al principio fue que no se rompa esa cadena de pagos. En efectivo no se rompió en toda su extensión. Hubo sectores que tienen una situación complicada, sector turismo, eventos, gastronomía, hoteles, ¿verdad? Esos sectores siguen estando golpeados y estamos trabajando con ellos ya en algunas medidas paliativas también para esos sectores en particular. No obstante, estamos trabajando fuertemente también con el Ministerio de Salud a los efectos de poder ver. Acá el secreto es el cuidado y cumplimiento de todos los protocolos sanitarios para evitar que se expanda el virus y que, lógicamente, el impacto negativo sea menor, ¿verdad? Eso es lo que estamos esperando y eso es lo que estamos consiguiendo, ¿verdad? Los números son bastante alentadores y, bueno, ya va a depender mucho también de todo lo que todos hagamos como sociedad a los efectos de evitar justamente esa propagación más los números siguen siendo positivos a pesar del aumento si hacemos una comparación con los demás países. Así es que yo creo que por lo menos en estos meses, desde que se estableció o se declaró pandemia en la Organización Mundial de la Salud, nosotros tratamos de hacer las tareas y tratamos de que el sector económico o todos los que participan en el sector económico se mitigue ese impacto negativo que sabíamos que iba a suceder. Así es que, bueno, creo que hoy ya podemos estar hablando de todos esos protocolos que trabajamos con los colegas de otros países a los efectos de poder implementar algo que realmente sea positivo desde el punto de vista, como dije, económico. De mantenerse este nivel de recaudación, ¿cómo piensan cerrar el año?
haciendo un paralelismo con el 2019 y entre paréntesis toda esta situación que se da a partir del mes de marzo, como bien decían lo de la pandemia, pero teniendo y considerando todos estos factores, ¿cómo piensan cerrar el 2020 en materia de recaudación? Eh, Hay que recordar que tributación está separado lo que es aduana. Lo que es tributación va a tener un impacto de por lo menos 140 millones de dólares menos de lo que va a recaudar. Empezamos con 250 millones de dólares menos, eso vamos a llegar a un 150 aproximadamente, ¿verdad? Ahora, eso es siempre comparando con el ejercicio 2019. Pero si consideramos a la aduana, porque el comercio exterior está bastante deprimido, y si consideramos el superávit que teníamos que tener si no había pandemia, estamos hablando de que vamos a recaudar por lo menos 500 millones de dólares menos en total. Pero hablando específicamente de tributación, son 140 millones de dólares menos, aproximadamente, sacando aduanas. Aproximadamente. Sacando aduanas de 140 millones de dólares menos lo que es solamente la subsecretaría de tributación. Eso es lo que nosotros creemos que vamos a cerrar con ese déficit este año. Y bueno, va a depender mucho porque hay que recordar que tanto abril y mayo del 2019 fueron meses muy recaudadores, por llamar de una manera, y eso recién ahora estamos teniendo en septiembre, ¿verdad? Entonces, sí, esa brecha, se acorta esa brecha, pero va a seguir siendo negativo al terminar el año. Viceministro, muchísimas gracias por darnos detalles de cómo estamos hoy día en materia de recaudación. Valoramos también su análisis y por la predisposición de conversar siempre con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Un saludo a toda la teleaudiencia. Siempre un placer hablar contigo.